Bienvenidos a Matemáticas con Kate. Para este video continuamos con más casos de factorización. Veremos el caso 2 llamado factor común por agrupación de términos. Empecemos. Existen algunas expresiones donde no hay un factor común en todos sus términos, pero si agrupamos estos de cierta manera, sí se puede determinar una expresión común en todos ellos. Aquí va el ejemplo. Vamos a factorizar la expresión 20ax menos 5bx menos 2by más 8ay. No posee factor común en todos sus términos, entonces procedemos a organizar el polinomio en grupos pequeños donde sea posible encontrar un factor común en cada agrupación. Como los términos 20ax y 8ay tienen la variable en común a, los voy a agrupar. Y los otros dos términos que quedan, pues también los agrupo. Entonces nos queda la expresión entre paréntesis 20ax más 8ay más entre paréntesis menos 5bx menos 2by. Para no afectar la expresión se asigna un signo más antes del paréntesis. El siguiente paso es hacer factor común para el primer paréntesis. Entonces tenemos que el factor común es 4a. ¿Por qué? Entonces el 4 es el máximo número que divide a ambos, es decir, al 20 y al 8. Y la a porque está en ambos términos. Entonces vamos a pasar a cada término a dividirlo entre el factor común. Entonces 20ax entre 4a, que es el factor común, nos da 20 dividido entre 4, 5, cancelo las a y nos queda entonces 5x. Ahora el segundo término, 8ay, lo divido entre 4a, entonces 8 entre 4, 2, cancelo las a y nos queda entonces 2y. Entonces la expresión reemplazándola factorizada nos queda 4a por, entre paréntesis, 5x más 2y. Que reemplazamos en la expresión inicial. Y ahora vamos a factorizar para el segundo paréntesis. Entonces observemos que el signo menos está en ambos términos, al igual que la b. Luego nuestro factor común es menos b. Entonces cogemos el primer término, que es menos 5bx, y lo dividimos entre menos b, que es el factor común. Las b se cancelan y como tenemos el signo menos arriba y abajo por ley de signos, se cancelan. Y nos queda la expresión 5x. Ahora, de forma análoga vamos a proceder a resolver la división entre el segundo término, que es menos 2by, entre menos b. Entonces cancelamos las b y como el menos está arriba y abajo, entonces se cancela. Nos queda entonces la expresión 2y. Reemplazamos entonces la expresión factorizada. Y entonces es menos b por, entre paréntesis, 5x más 2y. Ahora, ¿qué nos queda por aplicar? El caso 1. El segundo tipo, que es factor común polinomio. ¿Por qué? Porque el término 5x más 2y se encuentra en ambas expresiones, en ambos términos. Entonces, así, ese es el factor común. Vamos a proceder a dividir cada término entre el factor común. Entonces, primer término, 4a por, entre paréntesis, 5x más 2y. Dividido entre 5x más 2y, que es el factor común. Cancelamos la expresión que está igual arriba y abajo y nos queda 4a. Ahora, para el segundo término, que es menos b por, entre paréntesis, 5x más 2y, dividido entre 5x más 2y, esta expresión se encuentra arriba y abajo, se cancelan y nos queda menos b. Con lo que la expresión factorizada finalmente es, entre paréntesis, 5x más 2y por, entre paréntesis, 4a menos b, lo cual es la respuesta. Te invito a que te suscribas, ya que no solo tendrás a tu disposición material de temas de álgebra como este, sino que además temas de matemáticas básicas, trigonometría, cálculo, entre otros. Acabamos de ver un ejemplo de factorización de un polinomio con 4 términos.
Ahora veremos un ejemplo de un polinomio con 6 términos. Factorizar 4x al cubo menos nx al cuadrado más 4xz al cuadrado menos nz al cuadrado menos 3ny al cuadrado más 12xy al cuadrado. Observemos que no existe un factor común para todos los términos, pero si logramos agrupar estos de tal manera que se pueda determinar una expresión común para cada agrupación, lograremos resolver. Así que vamos a agrupar. Pero ¿cómo sabemos cuál agrupar con cuál? Bueno, yo digo que la práctica te puede ayudar a identificar de primera cómo agrupar de forma acertada. Pero en este video te daré una base de cómo puedes hacer. Debemos analizar que vamos a juntar términos semejantes. Observemos que la variable n se encuentra en estos 3 términos. Luego, por ahí me puedo ir agrupándolos a ver qué sucede. Así, nos queda entre paréntesis entonces menos nx al cuadrado, menos nz al cuadrado, menos 3ny al cuadrado, más, y pues agrupamos los otros 3 términos que restantes y nos queda entonces entre paréntesis 4x al cubo más 4xz al cuadrado más 12xy al cuadrado. La idea, recuerden, es que dentro de los paréntesis quede la misma expresión. Procedemos entonces a factorizar el primer paréntesis, ya que a esta expresión se le puede aplicar factor común. Vemos que la letra n se encuentra en los 3 términos, luego será el factor común. Entonces dividimos el primer término entre n, que es el factor común. Cancelo las n y nos queda menos x al cuadrado. Segundo término, menos nz al cuadrado entre n. Cancelo las n y nos queda menos z al cuadrado. Tercer término, menos 3ny al cuadrado entre n. Cancelamos las n y nos queda menos 3y al cuadrado. Así, reemplazando la expresión factorizada, nos queda n entre paréntesis menos x al cuadrado, menos z al cuadrado, menos 3y al cuadrado. Procedemos a hacer lo mismo para la segunda expresión. Entonces vamos a ver el factor común, ¿cuál es? Entonces para los números tenemos que el mayor número que divide al 4 y al 12 es 4. Y para las letras, la letra x se encuentra en los 3 términos con diferentes exponentes. Escogemos la que tiene menor exponente, que es x a la 1, que es lo mismo que x. Así, entonces nos queda como factor común 4x. Procedemos entonces ahora a dividir cada término entre el factor común. 4x al cubo entre 4x, cancelamos los 4 y nos queda x a la 3 sobre x. Por propiedades de la potenciación tenemos que esto es x a la 3 menos 1, lo que es x a la 2, ya que se deja la misma base y se restan los exponentes. Ahora, para el segundo término tenemos 4xz al cuadrado entre 4x. Cancelamos los 4x y nos queda entonces la expresión z al cuadrado. Para el tercer término tenemos 12xy al cuadrado dividido entre 4x. Entonces 2 entre 4 da 3. Cancelamos las x y nos queda entonces 3y al cuadrado. Te pregunto, ¿quedó exactamente igual la misma expresión dentro de los paréntesis? La respuesta es no. En el primer paréntesis todos los signos son negativos. ¿Cómo hacemos para que queden entonces positivos? Bueno, técnicamente el menos es como tener un menos 1. Así sacamos como factor común el menos 1. Y nos queda menos 1n entre paréntesis x al cuadrado más z al cuadrado más 3y al cuadrado. Con lo que ahora sí tenemos los mismos términos dentro de los paréntesis. Procedemos a aplicar entonces factor común polinomio. Te invito a que mires el video de caso 1 de factorización, que es donde explico los 2 tipos de factor común que hay. Te dejaré el video en la descripción. Continuando con el ejercicio, entonces vamos a decir que el factor común es el paréntesis, ya que está en ambos términos. Entonces vamos a dividir el primer término entre el factor común. Entonces nos queda menos 1n.
entre paréntesis, x al cuadrado más z al cuadrado más 3y al cuadrado dividido entre el factor común, que es x al cuadrado más z al cuadrado más 3y al cuadrado. Como la expresión está arriba y abajo, se pueden cancelar y nos queda menos 1n, que es lo mismo que menos n. Ahora, para el segundo término, 4x por entre paréntesis, x al cuadrado más z al cuadrado más 3y al cuadrado, dividido entre el factor común x al cuadrado más z al cuadrado más 3y al cuadrado. Cancelamos arriba y abajo y nos queda 4x. Con lo que vamos a decir que la factorización nos queda entre paréntesis x al cuadrado más z al cuadrado más 3y al cuadrado, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, menos n más 4x. Y finalmente, organizando el segundo paréntesis, queda, entonces tenemos x al cuadrado más z al cuadrado más 3y al cuadrado entre paréntesis por, entre paréntesis, 4x menos n. Para que practiques lo anterior, te dejaré estos ejercicios. Te invito a que pauses el video e intentes solucionarlos. Y apenas te sientas preparado, le das play para que veas la solución. Con esto concluimos, pero te invito a que estés pendiente de los próximos videos y qué mejor forma que con la suscripción y activando la campanita. ¡Chao!